¿Qué tal mundo? Hoy hacemos etiquetas para Baby Shower para que puedas cortar con la Cricut o la Scan si no tienes la Silhouette Studio. Comenzamos. Bien, abrimos el programa de Silhouette Studio. La versión básica es más que suficiente. Cambiamos el modelo de documento, en mi caso una A4, porque necesito varias etiquetas. Entonces voy a hacer la prueba para ver cómo me queda. Selecciono un básico y aproximadamente le doy cerquita de los 4 centímetros. Podemos hacerlo de esta forma para que quede totalmente redondo utilizando la tecla Shift del teclado mientras hacemos el círculo, o utilizando estas herramientas que están aquí arriba, ¿vale? Para que puedas cambiar. Este círculo tiene 3,9 centímetros. Ahora lo que hice fue dar relleno y cambiar el color de línea. Hago un segundo círculo utilizando la tecla Shift para que salga redondo, pero este círculo va a ser un poco más pequeño. También voy a seleccionar una abejita, que me encantó la abeja, para como decoración, ¿no? Entonces aquí pues obviamente salió súper grande, no imaginaba que saliera tan grande. Entonces lo que hice fue reducir su tamaño un poquito más y bueno, pues yo creo que ahí está bien. A este círculo que acabé de hacer voy a llevar un papel digital y voy a sobreponer encima del círculo para que este círculo, valga la redundancia, agarre la textura o el color o el diseño. Una vez aquí selecciono estos dos círculos y alineo en el centro y en la mitad. Ahora aquí me falta una cosita más, que es esta imagen de unas margaritas silvestres, creo que es. Como tiene la línea roja por defecto, el contorno lo tiene rojo, lo cambio en negro y le hago reducción de su tamaño. Aquí me quedó muy pequeña, pero bueno, eso es más o menos lo que hice. También a la abejita le cambio el color de línea y aquí pues voy a ver, la hago un poco más grande lo que es la margarita. Hago un tercer círculo, pero en esta ocasión lo voy a hacer en color blanco, entonces un poco más pequeño que el celeste, y lo único que hago pues poner la línea del contorno en blanco o transparente. Y aquí estos dos objetos los voy a agrupar y los voy a llevar hacia el frente, porque como hice el círculo en blanco van a quedar en la parte de atrás. Entonces de esta manera ya tengo seleccionado todo esto. Miren, ahora selecciono y deselecciono lo que es la imagen de las margaritas silvestre con la abeja, para que solamente los círculos pueda alinearlos. Entonces a continuación lo que estoy haciendo aquí es un texto. Utilizando la herramienta voy a utilizar este diseño de fuente que se llama Adobe Carlson, parece que es Carlson, algo así. Y obviamente cambio el color, lo pongo en negro y ya comienzo a hacer la lectura de lo que va a ir en la etiqueta, ¿vale? Lo que va escrito el texto. Una vez que ya tengo el texto, le cambio el color y en las letras de abajo, las últimas que hice, obviamente le cambio también el modelo de fuente para que todo vaya igual. Voy a reducir el tamaño de las frases últimas, del último texto, o sea, de los 4 últimos de abajo hacia arriba, voy a reducir hasta ver que esta frase de Baby Shower pueda entrar o pueda caber en el círculo blanco. Y voy haciendo reducciones hasta poder lograrlo. Una vez aquí ya lo tengo listo y obviamente hay que colocar el texto ahí. Para hacer esta frase que dice recuerdo, voy a utilizar un elipse y voy a dar doble clic para que salga esta cruz, y acercándolo al elipse pues se convierte en texto curvo. Entonces para que lo veas, mira, voy a darle fondo al elipse, ¿vale? Entonces doy doble clic y voy a desagrupar lo que es el texto para poder eliminar el elipse, porque si no, cuando yo elimine el elipse sin hacer eso, el texto va a ponerse nuevamente recto. Aquí obvio que tengo que colocar todo el texto dentro del círculo. Entonces aquí, como estas de aquí, el texto de abajo me queda fuera, desubicado, entonces voy a alinear todo y luego voy a agrupar.
Entonces, una vez comprobado que sí entra, que está bien, agrupo y ya lo tengo listo. Ahora voy a alinear todo esto y a ver ahora, si lo pongo a alinear en el centro y en la mitad, mira cómo queda. Entonces hay que alinearlo solamente en el centro. Como te diste cuenta, a lo mejor esta abeja la había dado inversión horizontalmente, entonces la puse del lado derecho. Pero ahora me acabo de dar cuenta que me tapa el texto. Entonces desagrupo el texto de los círculos y con las teclas direccionales del teclado que salen ahora mismo en tu pantalla, voy subiendo despacio para que pueda apreciarse todo lo que es el texto. Voy a invertir la abeja y la voy a poner del otro lado también. De esa manera ya lo tengo todo listo. Voy a agrupar todo lo que es la etiqueta y ya ahora sí puedo mandar a cortar a la Cricut, a imprimir y a cortar en la Cricut. Pero como que necesito también para llevar a cortar con el ScanNCut, tengo que hacer un desplazamiento, ¿vale? Un desplazamiento muy suave. Entonces cambio la línea, porque recuerden que al escaneo lo mejor es que sea fondo oscuro. Entonces cambio la línea y comienzo a duplicar, o sea, le pongo todo lo que es el contorno el desplazamiento, le relleno en negro y cambio la línea en rojo a negro también, para que todo vaya bien. Ahora duplico las veces que sean necesarias para poder rellenar la hoja. Y una vez aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones dando clic a la campanita. Recuerda que es totalmente gratis. Voy a duplicar varias veces para que vean cómo queda. Luego ya aquí mandan a imprimir y ya la pueden enviar a cortar en el ScanNCut. O hacerlo solo una etiqueta y con esa toman ya como un ejemplo para llevar a la Cricut y duplicar dentro del programa de Cricut. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te ayude mucho todo este concepto de cómo se pueden hacer etiquetas con Siloé Studio, que es un programa muy gentil y me pareció muy bien para hacer estos pequeños detalles. Nos vemos muy pronto aquí en Monilidades. Adiós mundo.